Es la formación de pequeñas úlceras o pequeñas cavernas y que con el paso de los meses, de los años, van a llegar a producir lo que son cavernas mucho más grandes que concluyen hacia un gran tamaño. Muchas veces estas cavernas toman casi la totalidad del riñón, casi la totalidad de la masa de la unidad renal, ¿no? Formando un tejido conocido como calcio. Este calcio se puede calcificar en algunos casos, puede producirse calcificaciones, se endurece una vez que está dentro de la bolsa del riñón, el riñón que se convierte en una bolsa de calcio, produce la necrosis de las cavernas que se han unido, ¿no? El tejido necrótico. Esto puede calcificarse, dando lugar a un riñón mástil. Un riñón mástil es un riñón aumentado de tamaño, lleno del calcio, que es una especie de queso, ¿no? Solidificado y que está dentro del organismo, ¿no? Generalmente estos riñones mástil son bien, a estas alturas del partido, con el avance científico, tecnológico que ya tenemos, es bien raro verlos, ¿no? Es bien raro encontrar a estas alturas del partido un riñón mástil, ¿no? Realmente yo les digo, como estudiante no he llegado a ver, ni como residente, ya he tenido la suerte de verlo, pero lo reportan todavía en unos lugares como casos raros, ¿no? Riñones mástil. La lesión de TBC puede comprometer el parénquima. Una vez que hemos dicho la lesión de tuberculosis llega al riñón, es agresiva, ¿no? Y puede comprometer, como dicho, desde el parénquima renal, los cálices renales, la pelvis renal, el uréter, la vejiga, la uretra, próstata, vesículas seminales y hasta lo que son testículos de clínica. Llega por continuidad y por descenso hacia todos los órganos, en unos más, en otros menos, en unos desarrollan enfermedades, en otros no. Cada paciente es un caso totalmente distinto. La diseminación generalmente de la tuberculosis es por vía canalicular descendente, lo que es la vía urinaria. De pulmón o respiratorio hacia vía urinaria es vía hematógena. Una vez que esté en el riñón, se disemina la vía urinaria por vía canalicular descendente, arrastrado por lo general por la orina. ¿No? Más o menos vemos una imagen en la cual es un riñón, corte de un riñón, el parénquima renal, ¿no? Acá tenemos las pequeñas cavernas que se unen, confluyen para formar cavernas más grandes, con tejido necrótico que se forma calcio y que sigue avanzando y se siguen cruzando las cavernas, los riñones del parénquima cada vez más dañados y se puede formar un riñón lleno de calcio, de pus, o en caso contrario calcificarse llegando al riñón mástil, ¿no? En nuestro medio dice se encuentra tuberculosis de epidídimo vía hematógena. Una vez que esta TBC ha llegado a comprometer la vía urinaria, en algunos casos, ojo, no todo paciente que haga una TBC urinaria va a ser una TBC genital, ¿no? En algunos casos puede haber un compromiso del epidídimo o del testículo, ¿no? Lo que llamamos una tuberculosis testicular o genital o epidídimo, pero esto ya se hace bien, ¿no? Preguntas de examen, ¿no? El compromiso a tuberculosis de epidídimo, ¿no? Generalmente es vía hematógena. En el hombre hablemos de vía genital. Un poquito nos separamos de lo que es la vía urinaria y nos vamos a la vía genital, ¿no? Generalmente en el hombre, a nivel genital, el principal órgano en el cual va a complicar o va a llegar la tuberculosis es el epidídimo, ¿no?
lo más frecuente de los órganos genitales a los cuales compromete la tuberculosis. Y en la mujer, en las trompas, ¿no? Son los órganos más frecuentes en los cuales genitales llegan a infectarse. Lesiones ulcerativas del uréter genera cuadro inflamatorio. Generalmente el uréter está conformado por una mucosa, ¿no? Un epitelio urinario, que a su vez lo que es el uréter tiene también, está compuesto por, digamos, membranas o capas musculares, ¿no? Que le permiten el peristaltismo, y con este peristaltismo el descenso de la movilización de la orina, ¿no? Cuando el beta llega a riñón y ya se puede decir, llevado con la orina hacia el resto de órganos, el primer órgano que va a tocar es el uréter. Después del riñón viene la pérdena y está el uréter. Entonces, este beta se va a localizar al nivel del epitelio urinario, ocasionando lesiones ulcerativas. Como va a ocasionar lesiones ulcerativas, lo que son las cavernas acá en el riñón, igualito va a ocasionar lesiones ulcerativas en el uréter, que es el primer órgano después del riñón que va descendiendo, ¿no? Y una vez que hay una lesión ulcerativa, ¿no? Genera un cuadro inflamatorio, es como una quemadura. Imagínense una úlcera por quemadura de ustedes, eso cura, cicatriza, ¿no? Con inflamación y fibrosis. Las cicatrices queloides, nos imaginamos eso mismo, pero dentro de lo que es el conducto urinario. Cuando nosotros tenemos un tubo, un conducto, ¿no? Sea uréter o sea uretra, tener una lesión, una herida en una superficie fácilmente cicatriza, sale la costra y si queda deforme o con fibrosis, ahí está. Pero cuando esto se produce dentro de un tubo, lastimosamente hay retracción de tejido, y esa retracción en tubos que son de 5 o 6 milímetros, que son los uréteres, definitivamente me va a ocasionar un grado de estrechez, ¿no? Entonces, el uréter, estas lesiones ulcerativas de la mucosa y que dañan lo que es el músculo, va a ocasionar cicatrización que va a evolucionar a una fibrosis. Esta cicatrización, la fibrosis se va a retraer el tejido y me va a ocasionar una obstrucción del uréter. Y esa obstrucción del uréter me va a ocasionar indirectamente un grado de retención u obstrucción parcial de la orina. La orina baja, pero encontrar un stop de estrechez va a seguir bajando hacia el resto del uréter o hacia la vejiga y va a ocasionar dilataciones, ensanchamientos del uréter, lo que conocemos como una ureteronefrosis, producida por las estrecheces de los uréteres secundario a la fibrosis y cicatrización producida por el beta que ha ulcerado el epitelio. Esta orina sigue bajando con los becas, ¿no? Ya dañando el uréter, y el siguiente punto a donde se va a localizar es a nivel de la vejiga, ¿no? Esta orina con todos los becas va a ir hacia la vejiga, y en vejiga, ¿no? Antes de llegar a la vejiga, tiene que llegar a los meatos ureterales. Los meatos ureterales son los orificios en los cuales desemboca la orina del uréter hacia la vejiga. Ese es el meato ureteral, ¿no? Entonces la orina baja del uréter, meato ureteral, que es la puerta de entrada hacia la cavidad vesical. Una vez que esté el meato ureteral, también estos microbios, este beta, va a producir un grado de irritación, inflamación a nivel de este meato ureteral, que es un orificio, ¿no? Esto va a producir lo mismo que el uréter, una ulceración. Y la ulceración va a producir lo mismo, un grado de inflamación, de cicatrización, de fibrosis,
lo cual va a ocasionar que el orificio, la boca del ureter, del meato ureteral, se retrae, ¿no? Generalmente se retrae o puede dilatarse, generalmente se retrae, ocasionando también estrecheces a nivel del meato ureteral. Dos cosas, no confundamos el meato ureteral con el meato uretral. Meato ureteral es la desembocadura del ureter en la vejiga. Meato uretral es la desembocadura del pene, la última porción del pene, hacia el exterior, ¿no? Entonces son dos meatos, ¿no? Entonces, a nivel de vejiga, estos meatos, producto de la cicatrización de la fibrosis, también van a estenosarse, van a dilatarse, lo cual va a dificultar el pasaje total ya de la orina hacia la vejiga, ocasionando uréteres, megauréteres o uréteres dilatados, ¿no? Y que con cierta dificultad va a pasar la orina hacia la vejiga. Una vez que vencen los meatos ureterales, esta orina llega a la vejiga, ¿no? Y en la vejiga, imaginamos un globo cuyo interior, igualito que el uréter, tiene un epitelio, ¿no? Un epitelio urinario. Este beta va a seguir produciendo las lesiones granulomatosas, miliares, alrededor de los meatos, como hemos visto, ya dentro de la vejiga, va a producir un daño, lesiones, úlceras a nivel del trígono. El trígono es una zona bien sensible en la vejiga, está considerado como el cerebro de la vejiga, el cual va a controlar lo que es los movimientos, lo que es la contracción, el dolor, ¿no? Todo eso. Entonces, una vez que la vejiga ya ha llegado las lesiones, las úlceras, ¿no? Y tocan o dañan el trígono, va a causar la lisuria, que es el ardor al orinar, el quemazón que uno siente en la vejiga. Y en vejiga, como se está dañando, irritando lo que es el trígono, causa lisuria, y va a manifestarse con una serie de síntomas irritativos urinarios. Irritativos, ya cuando hagan la clase de próstata, van a darse cuenta, la vía urinaria tiene dos tipos de síntomas, ¿no? Los irritativos y los obstructivos. Irritativos, llámese la lisuria, la poliaquiuria, la micturia, el penejo vesical, que son los síntomas irritativos vesicales que van a tener esos pacientes en un inicio por el daño de la mucosa vesical y de la zona trigonal. Y los obstructivos, que es disminución del chorro de orina, el pujo, el goteo, sensación de retención urinaria, residuo convencional, que son netamente obstructivos. En este caso, lo típico son síntomas irritativos en vejiga, pregunta de examen, ¿no? Y que muchas veces estos síntomas irritativos, si yo tengo un paciente con ardor al orinar, orina cada rato, por poquitos, lo primero que ve en mi cabecita es infección urinaria, ¿no? Y lo manejamos como un cuadro de infección urinaria. Podemos manejarlo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años y otro paciente. Y van a tener, sí, va a ser catalogado como un paciente como un ITU recidivante, ¿no? Recidivante. Y muchas veces contamos con ese diagnóstico y no sabemos que detrás de eso está enmascarada una tuberculosis. Por eso es que a veces se retrasan los tratamientos o los diagnósticos porque se confunde, lo confundimos mucho con problemas de infecciones de tracto urinario. A veces estas lesiones, como la vejiga es más amplia, tiene más epitelio, más mucosa, ¿no? Hay mayor tipo de lesiones, las lesiones son más extensas y al hacer las lesiones más extensas hay un mayor daño, hay una mayor ulceración, mayor tejido que dañar, mayor tejido que tomar, mayor fibrosis, mayor retracción, mayor cicatrización, y esto me va a hacer que esta vejiga, ¿no?, se endurezca, se fibrose, no tenga la capacidad de distenderse, de estirarse,
ocasionándome una microvejiga, que es un signo o un hallazgo frecuente en los pacientes con tuberculosis de vías urinarias. La microvejiga, generalmente, que son vejigas que tienen una capacidad entre 40 a 50 centímetros cúbicos de orina y no más. O sea, el paciente toma sus líquidos y con 40 a 50 centímetros cúbicos de orina se llena la vejiga y el deseo de micción. No pasa ni una hora y media y 9 minutos, 40, 50, otro deseo comisional. Y a eso es lo que se va a manifestar la población, ¿no? Que es una vejiga pequeña. Una vejiga normalmente en un varón debe tener una capacidad de unos 250 a 300 centímetros cúbicos antes que llame al deseo de la micción. Una mujer 300 a 350 centímetros cúbicos tiene una mayor capacidad de su vejiga. Entonces, pero eso, si lo comparamos con vejigas que van a miccionar o que van a dar el deseo de miccionar a los 40 o 50 centímetros cúbicos, estamos hablando pues de pequeñitas bolsas de orina que va a estimular la micción frecuente. No es necesario una tuberculosis primaria aparatosa para esperar lesiones urinarias, ¿no? Muchos pensamos que este pata ya está con una infección urinaria o una TBC urinaria. Nos imaginamos que debe haber tenido un cuadro de una tuberculosis pulmonar primaria agresiva, ¿no? Nada de cierto. No es necesaria una tuberculosis primaria aparatosa para yo tener una TBC genital presente o agresiva. A veces el paciente ni siquiera hace la infección primaria realmente y de frente va hacia lo que es el beta hacia la vía urinaria y ocasiona en vía urinaria todo un daño, un cortejo sintomático agresivo y de repente pulmonalmente ni siquiera tiene síntomas o los síntomas han sido leves. Entonces es una pregunta que siempre a veces les preguntan en los exámenes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de eso? Primero, como todos nosotros somos médicos que estamos formados en lo que es usar mucho la clínica. Actualmente tenemos ya la suerte, y ustedes van a tener mucha más suerte, de tener muchos equipos, mucho aparataje, mucha tecnología para hacer estudios y diagnósticos. En mi época sondear una tomografía, no había tomografía cuando yo era recién estudiante con ustedes, ¿no? Y si lo había, era en algunos sitios raros y el costo era un sueño, ¿no? Ahora hasta los hospitales más pobres ya tienen su tomografía. Entonces eso facilita, ayuda muchas veces. Entonces, y los médicos, por eso el médico peruano, el médico turco, tenía que hacerse más de conocimiento, de buscar la clínica, los síntomas, los signos y síntomas, para llegar al diagnóstico, porque no contamos con la tecnología. Entonces, básico la clínica, ¿no? La clínica, pacientes en tuberculosis de vías urinarias, generalmente se confunden los síntomas con síntomas irritativos. Entonces, pacientes con síntomas irritativos urinarios, pensamos en infección, pero si estos son a repetición de los irritantes, tenemos que ir pensando de que puede haber un problema de una tuberculosis, ¿no? Entonces, es algo, por ejemplo, nosotros en neurología vemos un paciente con infección urinaria, le damos el tratamiento, a los 15 días infección urinaria, tratamiento, al mes infección urinaria, ¿qué está pasando? Ecografía autónoma, entonces ya sospechamos en un pacientes con virus recidivantes a repetición, es un punto de partida para pensar en una tuberculosis, ¿no? Asimismo, si el paciente ha tenido antecedentes de tuberculosis o algún familiar cercano de tuberculosis, ¿no? Laboratorio es un punto clave para ver, hacer el diagnóstico, ¿no? Los exámenes de laboratorio radiológicos que cada vez están más en avance,
¿no? En resolución, lo que son estudios por imágenes, histopatológico, ¿no? A veces las piezas operatorias, o estudio de secreciones, endoscópico, en algunos casos, sobre todo en urología, lo utilizamos bastante en lo que son las cistoscopías, que son exámenes endoscópicos de uretra hacia vejiga, y vemos qué está pasando adentro, y pues ahí nos encontramos con sorpresas, y alguno que otro criterio del especialista que tenga con experiencia, ¿no? En cuanto a la clínica, entonces dice, el 75% de los pacientes tienen menos de 50 años. Generalmente es una patología que agarra a muchas veces a la población activa, ¿no? El sexo masculino en una incidencia de 2 a 1 con el sexo femenino. Y ojo, el periodo latente entre una preinfección pulmonar, llamémoslo así, a un desarrollo de la TBC urinaria, generalmente va entre 10 a más de 20 años, ¿no? O sea, es un proceso largo. Cuando nosotros tenemos sospecha de un paciente con una TBC genital, tenemos que hacer preguntas, y lo básico: ¿y usted ha tenido tuberculosis en su infancia, en su juventud, hace 10, 20 años? ¿Algún familiar, su papá, su mamá, ha tenido tuberculosis hace 10, 20 años atrás? Porque es muchas veces el periodo que demora desde una tuberculosis pulmonar a realizar una tuberculosis urinaria o de vías urinarias, ¿no? A veces más de 20 años. Y generalmente dice el 20% de los pacientes son asintomáticos al diagnóstico, ¿no? Se hace el diagnóstico y el paciente muchas veces no tiene mayor síntoma, más que algún síntoma irritativo urinario, ¿no? Es por eso que a veces se demora, como no hay mucha sintomatología, ya cuando se hace el estudio y los diagnósticos se hacen tardíos. Una vez que se hace tardío, ya encontramos un paciente con gran compromiso, ya tenemos un gran compromiso de lo que son las vías urinarias, un gran área. Y lo que estamos viendo, la forma habitual de presentación de la TBC de vías urinarias es la cistitis crónica, ¿no? O sea, la infección urinaria crónica. Ese es el punto de partida para este tipo, y de esta manera es cuando lo vamos a encontrar, se va a manifestar, se va a presentar, ¿no? Con orina pública y urocultivo generalmente negativo. Hacemos los estudios negativos, pero no tienes nada, antibiótico por si acaso, vuelve, examen de orina, hay leucocitos, pero cultivos negativos, no puede ser urocultivos que lo caracteriza en la TBC, ¿no? Aunque dice que hay un 20% de estos pacientes que tienen TBC y que pueden hacer una infección secundaria a un E. coli o a un germen común, generalmente el E. coli, que es más frecuente, ¿no? 20% de los pacientes con TBC urinaria, la mayoría van a ser cultivos negativos, pero un 20% va a salir positivo con una infección sobreagregada a TBC, y generalmente por el E. coli. El E. coli generalmente es un germen que nos va a ocasionar del 80, 85, 90% de las infecciones urinarias que se dan. Otras manifestaciones clínicas fuera de los síntomas irritativos urinarios, que son disuria, polaquiuria, dicturia, edeema vesical, ¿no? Que son los síntomas irritativos. Estos pacientes también pueden tener lo que son la hematuria macroscópica o intermitente en un 10%. Hematuria macroscópica. Vamos a ver que los pacientes mencionan, orinan sangre viva, coágulos, sean frecuentes, diarios o intermitentes, o periodos intermitentes. O la mayoría de estos pacientes van a tener microhematuria, menos del 50%, o por menos del 50% va a tener microhematuria. Muchas veces un sangrado microscópico que no se ve, se va a evidenciar
a simple vista, solamente en un sedimento de orina, a microscopio, en un sedimento se puede identificar esta microhematuria en el 50% de los pacientes. ¿Ya? Entonces, ya tenemos en nuestra cabeza síntomas significativos y microhematuria en el 50% de los pacientes y un 10% ya vamos a conocer un poquito más. Cólico nefrítico también es una manifestación no muy común, rara, pero también está catalogada o definida, registrada como un síntoma que tiene el paciente con tuberculosis de vías urinarias, ¿no? Generalmente el cólico renal, el cólico nefrítico, el 90% de las causas va a ser por un cálculo. Los cálculos del cólico nefrítico que nosotros hemos estudiado, pero en algunos casos, como hay una necrosis de nefrito, de parénquima renal, formación de coágulos, detritus, estos son eliminados o arrastrados por la orina hacia abajo vía descendente. Estos nefritus, detritus, podrían ocasionar un grado de obstrucción en el uréter, en las vías urinarias, sobre todo en el uréter, lo que va a originar un dolor tipo cólico renal. Entonces, algunos pacientes, no la mayoría, pueden también debutar con un cólico renal. Cuando hay un compromiso de ya esto se ha ido, no tanto, o ha pasado la vía urinaria, se ha ido a la vía genital o el aparato genital, y está comprometiendo lo que es los testículos, vesículas seminales, el epidimo, el paciente puede tener hematosfera, ¿no? En la actividad sexual hay pacientes que vienen y dicen, doctor, ¿sabe qué? Estoy eyaculando y estoy eyaculando con sangre. Pueden seminalizar, ¿no? Entonces, hay varias opciones que pueden ocasionar una hematosfera, desde un tumor, un quiste con vesículas seminales, hasta una TBC genital. Todo está en la sede de descarte, el estudio para ver de qué se trata. Pero el día en lo que es vía genital, la tuberculosis se va a manifestar por lo general por hematosfera. Estos pacientes pueden tener astenia, anorexia, adelgazamiento, pero realmente no le hacemos mucho caso porque la mayoría de pacientes que van a un hospital, sea con una diarrea, un problema respiratorio, un reumatismo, cualquier patología, cualquier infección cae con falta de apetito, desgano, a veces baja de peso. Entonces, son síntomas muy generales que no necesariamente pueden corresponder a un problema de una TBC renal. Pielonefritis, ¿no? Una pielonefritis febril tóxica, que es raro, generalmente esto puede deberse a una infección de las lesiones del parénquima renal, y estas infecciones pueden ocasionar una infección sobreagregada por otro germen, lo cual va a producir una infección más agresiva con dolor, fiebre, escalofríos propios de una pielonefritis, ¿no? Pero es raro, porque generalmente viene asociado a una infección agregada, a un germen agregado, no necesariamente militar. Estamos avanzando, porque no nos va a avanzar el tiempo totalmente desinfectantes, pero juntamos las dos clases, ¿ya? Por eso estamos avanzando. El examen físico. Para un examen físico, nosotros hacemos el examen físico, estamos acostumbrados, pues, la inspección, valoración, percusión, ¿no? Todo eso. Y realmente, si estoy con un paciente con una tuberculosis de riñón, ureter y vejiga, ¿cómo diablos voy a palpar esos huesos y esos talentos, ¿no? Entonces, tenemos muy poca ayuda en nuestro examen físico, muy poca ayuda, salvo con la baja de peso, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Un adelgazamiento, una astenia de adelgazamiento, que no nos va a decir mucho. Entonces, en el examen físico tenemos muy pocos criterios para definir, identificar o tratar de sospechar de una TBC de vías urinarias.
En algunos casos, a veces en las tuberculosis genitales, podemos palpar un nódulo en lo que es epidídimo, sobre todo en la zona caudal, ¿no? Del epidídimo, un nódulo generalmente es frío y muchas veces no doloroso, a diferencia de la, ya van a ser las clases, de la epididimitis, que es una infección del epidídimo, de la cual tiene nodulaciones, pero son calientes y dolorosas a la palpación. Esto es todo lo contrario. En el epidídimo vamos a encontrar nódulos que no duelen y fríos, no son calientes. Generalmente indoloros y únicos, uno solo. Generalmente cuando hay estos nódulos de epidídimo o hay una infección, llamemos de genital, tuberculosis genital, por lo general está comprometido un solo testículo, no los dos, ¿no? Solamente un solo lado. Pero podemos encontrar un nódulo epidídimal. Bien raro también, masas lumbares palpables, que son los tuberculomas, que son el riñón mástil. En un paciente caquéxico, adelgazado, se podría notar una tumoración, una zona dura, un punto que podría corresponder a tuberculoma o riñón mástil, ¿no? Es bien raro, como les dije, pero actualmente no es muy frecuente, pero anteriormente sí, creo que lo representan nuestros abuelos, era frecuente encontrar este tipo de fístulas cutáneas lumbares. Algunas veces, como tenemos ahí una pionefrosis, el riñón lleno de calcio, de pus, y se puede subarregar una enfermedad, una infección secundaria a esta bolsa de pus, que si el riñón se vuelve una bolsa de pus, ¿no? Y el organismo trata de defenderse y botar los malos, dañar los malos, envolver los malos para que no le haga daño. Entonces el mismo organismo podría ocasionar una fístula, ¿no? Que se desarrolle una fístula en la zona lumbar, en la cual todo ese calcio, toda esa secreción crónica busca el camino y sale a través de la piel, ¿no? Botando como una especie de una fístula toda esa secreción, ese detritus hacia afuera. Entonces se forman las fístulas cutáneas lumbares. Bien raro, está descrito en la teoría, es importante que lo sepan como parte de las infecciones de la clínica, que es raro en estos momentos que ver así, ¿no? En algún momento, sobre todo en hospitales de provincia, donde no llega mucho lo que son los servicios de salud, podría todavía encontrarse algunos casos, pero no lo recuerdo. Lo que sí hemos visto, he visto acá bastante todavía, es en las vesículas seminales, de mayor tamaño. En las vesículas seminales, cuando llegan a las vesículas seminales, forman también el tuberculoma, forman el nódulo en las vesículas seminales, mejor lo voy a decir, el hematospermia, ¿no? Y las vesículas seminales son de mayor tamaño. Cuando hacemos un tacto rectal a la próstata, palpamos la próstata, pero difícilmente, nunca palpamos las vesículas seminales. Pero cuando tenemos un paciente con una TBC de vesículas seminales, hay nodulaciones, tumoraciones, y a veces fácilmente se puede llegar a palpar las vesículas seminales. Entonces, una vesícula seminal que se palpe es sospechoso ya de una TBC de vesículas seminales, porque no es lo común, ¿no? Ahora, acá dice más tardío, sí, porque ya si yo encuentro un paciente con vesículas seminales duras o con una tumoración, un nódulo de vesícula seminal, definitivamente ya esta tuberculosis ha barrido con vía urinaria y ya ha tomado vía los genitales, entonces ya es avanzado el caso, ¿no? Y lo que sí, como les decía, he visto son las fístulas escrotales. Generalmente cuando la tuberculosis llega a lo que es epidídimo, testículo, se forma una especie de un absceso en el epidídimo, y que el paciente lo tiene meses, lo tiene años muchas veces,
y el organismo trata de botar, de eliminar esta secreción, esta pus, y se fisculiza hacia la piel. Y entonces el paciente empieza a botar por el escroto pus, secreción blanquecina, pus, y muchas veces lo manejamos como una epididimitis, ¿no? Pero los tratamientos no hacen nada, porque no se trata de que la epididimitis es común, sino que estamos hablando de una epididimitis tuberculosa. Entonces hay que mandar a hacer el estudio del cultivo de la secreción, y a veces ahí tenemos se identifica el beta y se inicia el tratamiento. Dice, en suma, el diagnóstico de TBC urinaria se plantea en presencia de pacientes con cuadro de cistitis crónica. Un punto de partida, ¿no? La manera más común cómo se va a manifestar el diagnóstico diferencial de la cistitis crónica. Piuria ácido resistente, hematuria, que puede ser microscópica, generalmente 50%, o macroscópica, hematopiuria, una epididimitis caudal fría, la población epidémica, y siempre personas con TBC previa, no necesariamente un año de sanidad, 10, 15, 20 años o más antes de este problema, o familiares que hayan tenido tuberculosis. Muchas veces el paciente ni siquiera hace un cuadro aparatoso pulmonar grave y de frente el cuadro de cáncer urinario. Laboratorio, método directo para identificar el beta directo en orina, ¿no? Es bien raro, más fácil espero sacarse la tinta que ver un beta en orina. Es difícil. Pero ¿qué dice el protocolo? Pide 10, 15 betas, beta en orina directo, se hace los 10, 15, el paciente está con una tuberculosis urinaria y todos los beta en orina salen negativos. Entonces, hay que tener mucha suerte para identificar los beta en orina, ¿no? Pero está el protocolo porque me gusta hacerlo. Aunque yo sé que no me sirve para nada, pero el protocolo dice primero beta en orina. Después, un cultivo para becar. Esta orina hay que mandarla a cultivar para becar. Esto generalmente lo mandan a Lima, creo que no lo hacen todavía acá. Demora entre 45, 60 días este cultivo, ¿no? Bueno, muchas veces sale positivo, puede salir negaciones. Es otra opción, mandar a cultivar la orina. El problema es que demora mucho. Es como un cultivo de orina que 3 días se nos acá, 60 días y no lo vamos a hacer. El RCP, que es la reacción de cadena polimerasa, algunos laboratorios lo hacen. ELISA, en la cual puede detectarse detección de anticuerpos específicos, detección de agentes microbianos. Son exámenes un poquito caros, hay que tener buenos laboratorios, no los hacen en cualquier sitio, laboratorios exclusivos, de alto costo, y siempre hablamos de anticuerpos por COVID, ¿no visto? Falsos positivos y falsos negativos. Entonces, no tenemos una certeza 100%. Pero son exámenes que los protocolos están, que se deben solicitar, aunque no todos los laboratorios lo hacen, sobre todo los exámenes más útiles. El método indirecto, que se hace a través de los exudados, de las impresiones, a veces de la secreción tubular, las fístulas, la presencia de leucocitos que está ayudando a lo que es la propiedad de materia. Pegada positivo, mayor de 45 unidades por litro, que es la enzima adherida de linasa. Pagui positivo, proteínas más de 3 gramos para sugerencia de una tuberculosis. El recuento de células mononucleares, positivo en un 80-90%. Estamos hablando de pruebas, de exámenes, y siempre con los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces, como tenemos estos falsos positivos, falsos negativos, hacemos exámenes y muchas veces nos salen negativos, ¿qué tiene el paciente? Entonces tenemos que ir un pasito más adelante, ¿no?
si mi examen me sale negativo, pero yo sospecho que tiene esto, una TBC, voy un paso más, exámenes de imágenes, ¿no? Estamos hablando de una infección, una abeja en vías urinarias, y por ende tenemos que pedir exámenes de las cuales yo pueda evaluar las vías urinarias, sabiendo qué voy a encontrar en estos exámenes. Entonces pedir un examen y venga, qué bonito, y no sé, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que vamos a encontrar, por qué lo pido. Hasta hace unos años la urografía excretora era un examen irreemplazable. Hablemos hasta hace unos 10 años en que fuera lo mejorcito. Yo cuando me formaba como residente en urología, la urografía excretora fue lo mejor para ver, evaluar vías urinarias, sobre todo altas. Era lo mejorcito. Todavía recién estaba la tomografía, los altos costos, no tenía el paciente mucho acceso a esos exámenes, y la urografía excretora lo más cómodo, lo más barato. Entonces, era un examen irreemplazable. Ya actualmente está quedando un poco en desuso, sobre todo en las grandes ciudades, en las cuales ya contamos con otro tipo de equipos más sofisticados, ¿no? La urografía excretora para conocimiento, ustedes se sigue usando, ya no tanta frecuencia, pero ustedes que van a ir de repente a hacer su seroma a sitios donde no tienen todavía la clase de tecnología, la urografía excretora va a ser de gran ayuda. Es un examen universal, da elementos morfológicos de forma y funcional. No solamente me da la forma, sino la función. Acá estoy viendo la forma. Mira, el riñón izquierdo, la forma del riñón izquierdo. Mira, el riñón derecho. Forma. Mira la forma del cáliz superior, cáliz medio, cáliz inferior. La forma de la pelvis renal, la forma del ureter, la forma de la vejiga. Me da aspectos morfológicos y funcionales también. ¿Por qué? Porque esta se hace con contraste. Cuando se hace con contraste, el contraste de vía sanguínea es una polaridad que pinta de este color blanco lo que es la orina. Entonces, esto blanco que yo estoy viendo acá es orina. El riñón está filtrando la orina y la orina está bajando por los cálices a la pelvis renal y se está bajando ya por el ureter y la orina ha llegado a la vejiga y me dibuja la forma de la vejiga. Entonces, esta es una urografía normal. Los riñones están funcionando bien, están con buena forma, buen tamaño, igual las pelvis, los uretes y la vejiga. Se dice que cuando uno se hace una urografía excretora, nunca el ureter se ve por completo. Siempre el ureter, por el peristaltismo que tiene, va a haber espacios blancos que se van a ver la agitación de orina y otros espacios en los cuales no se ve. Se ve y acá no, acá sí, acá no, por acá sí, acá no. Esa es una urografía normal. El problema tenemos cuando yo encuentro todo dibujado lleno de orina. Eso está mal, porque no tiene peristaltismo estudiante. Entonces, sabiendo qué debemos encontrar, nos damos cuenta. Esta es una urografía normal. Entonces, nos da elementos morfológicos y funcionales del aparato urinario. Diagnóstico de secuelas post-tratamiento o segunda enfermedad, ¿no? Generalmente, ¿qué vamos a encontrar en un paciente ya con un daño renal? Vamos a encontrar acá las estrecheces de ureter, las que son las fibronefrosis o las dilataciones del riñón, las microvejigas, o sea, ya nos va a evidenciar la imagen, los daños que pueda tener el riñón, las secuelas que pueda tener el riñón luego de una tuberculosis agresiva. Aproximadamente el 95% de los pacientes con tuberculosis de vías urinarias, el 95% de estos pacientes van a tener una alteración de la urografía excretora. El 95% de los pacientes con una TBC urinaria van a tener una alteración. Entonces es un examen
sí me sirve como diagnóstico, ¿no? Son el 95% que voy a encontrar problemas de estos pacientes. Más o menos, podemos decir, el riñón en arcilla o riñón MASI, que es este es un riñón que no está funcionando muy bien, no se evidencia la forma, ¿no? La calcificación, diga la eliminación de minas, pero vemos esto, ¿no? Una cosa que como si fuese un cálculo gigante, que es el calcio que se ha clasificado, si eso es un riñón no funcionante o un riñón en arcilla o riñón MASI. Este es el riñón MASI, ¿no? Y nosotros, el paciente está delgado, podemos palpar, tocar la zona dura, que es estenosis calicialis. Generalmente los cálices, cáliz superior e inferior, no se notan adecuadamente porque están estenosados excesos por la fibrosis que ha producido las ulceraciones. Y si vemos acá, bajamos este riñón que ya tiene daño los cálices, ¿no? Siempre nosotros tratamos, bueno, ya los que manejamos 100 años, la imaginación bastante. ¿Qué veo acá? Yo veo una sombra renal. Una buena paciencia. Vamos a ver ahí el cáliz medio, inferior, cáliz medio y el cáliz superior que no existe, que está fibrosado, producto estenosados de la cicatrización. Y esto va bajando y veo, bueno, en la zona de la generalmente es la unión de la unión pelvis ureter, la cultura uretero pielo ureteral. Es una estrechez, pero si baja esto, la orina está bajando y miren acá, como un collar de perlas que llamamos. Dilatado, estrechez, dilatado, estrechez, dilatado, estrechez. Entonces esto es, ¿no?, la fibrosis que ha producido el producto de las ulceraciones internas y que ha retraído el tejido y que está produciendo la estenosis, ¿no? Igual a las cavernas. Este es el riñón, miren la forma de la silueta renal, ¿no? Con un poco de y vemos cómo el contraste se llena acá. Esto son las cavernas, pequeñas cavernas que si se van juntando forman cavernas más grandes y si esto se calcifica va a dar lugar a esto. El otro riñón también está comprometido, pero menos que este, el cáliz superior, el inferior, acá hay estrecheces ya, y hay un compromiso también en lo que son los cálices del riñón por la tuberculosis. Está más allá. Entonces, ven cómo la urografía excretora me está dando, ¿no?, ya estos hallazgos que si lo comparamos con la otra puede ser totalmente diferente, ¿no? Ya irá. Acá los uretes no se notan mucho, ya veo también un estrechez por ahí, una vejiga ya un poquito más pequeña, es lo que podemos ver, ¿no? Esta con contraste, ya notamos acá los riñones, los ureteres dilatados, gruesos, tremendos, bien tremendos. Hemos dicho que un ureter jamás se va a ver por completo. Cuando un ureter se nota desde la pelvis renal, por el pelvis renal hasta la vejiga, ese ureter no está mal, está enfermo. Y miren cómo vemos desde las cálices, inferior, medio, superior, la pelvis renal, y todito el ureter como baja, aumentado, estanchado hacia abajo. Digamos, acá una pelvis mucho más grande, con un ureter tercio superior más ensanchado, medio igual. Entonces, acá el problema es que debemos de tener un grado de obstrucción de los meatos ureterales, por esta desembocadura del ureter hacia la vejiga, y eso dificulta la llegada de la orina hacia el riñón, hacia la vejiga, y por eso se dilata. Una vejiga que no es como las otras que vemos, ¿no? Miren la forma de esta vejiga normal y esta vejiga, ¿no?, con imágenes de sustracción, ¿no?
la forma típica. Y en la otra imagen, peor todavía, una tremenda hidronefrosis, ureterohidronefrosis, una dilatación completa de lo que es el ureter, la pelvis y los cálices, ¿no? Producto de las estenosis que tienen acá. Está estrechado, no deja pasar de la orina y esta orina está fluyendo hacia lo que es la vía urinaria superior. El otro riñón igualito. Generalmente, este es lo más frecuente que encontramos en imágenes, la más común, más frecuente que vemos en pacientes con PVC de vías urinarias. El último caso, por ejemplo, que yo he visto un paciente así, habrá sido hace unos 9, 10 años, una señora que venía también de provincia, ¿no? Y que haciendo estudios, exámenes, varios tipos, llegamos a la conclusión de que era una TBC y esta era la imagen similar a esta que teníamos de la vía urinaria. Toda la vía urinaria dilatada y una microvejiga. Ya miren esa vejiga mucho más pequeña que no tiene la circunferencia típica de la vejiga, sino con imágenes de sustracción, de fibrosis internas y que ya nos hace pensar que esto no está bien. Ahí vienen los problemas de estrechez que tenemos. Y luego por ahí que este paciente tenga una estrechez en los meatos sublaterales donde se enfoca la orina y por eso es que la vejiga se ha retraído también, es una microvejiga y se ha dilatado lo que es la vía urinaria. La clasificación paleográfica de la tuberculosis renal según la quinta. Grado 0 dice urografía espectora normal, grado 1 borramiento, irregularidades de la papila, alteraciones a nivel del cáliz, estamos hablando de la zona renal. Grado 2, pequeñas cavernas o dilataciones limitadas a una zona de riñón. Grado 3, grandes cavernas y o dilataciones de uretritis. Y grado 4, lesiones destructivas del riñón, lesiones estenóticas del ureter. No se preocupen, esto para el conocimiento de ustedes no es necesario que lo sepan el examen. La necrosis papilar, ¿no? Este es el riñón, cáliz superior, medio, inferior, pelvis renal, ureter, ya está obstruido, necrosado parte de los cálices, ¿no? Y lo que hace va a dar lugar a necrosis papilar con una destrucción, con ya una inadecuada filtración de la orina y una hidronefrosis a futuro, ¿no? Si agarramos un riñón, lo cortamos y bueno, ahí vemos el tejido necrótico, el calcio, ¿no? El signo del tubo ureteral. Una vez que empecemos a practicar los exámenes, ¿no? Una serie de signos, de imágenes que presentan la tuberculosis, ¿no? Y a veces se repiten esas preguntas. Vía urinaria y nosotros vemos el ureter hasta abajo, como un tubo. Signo del tubo ureteral, ¿no? Cuando nosotros vemos todo el ureter, signo del tubo ureteral, de cierta manera, rígido, no es normal, no porque veamos todo el ureter, está bonito, está bien, no puede verse así, ¿no? Por el peristaltismo, sectores que se ven y sectores que no vamos a identificar, entonces esto ya me está dando que hay un problema, lo más probable, en la unión uretero-vesical, que esté obstruido, la orina no baja y toda la orina se ha concentrado en el ureter y se nota como un tubo, ¿no? Es sugestivo de una obstrucción de meato o vejiga que no permite un adecuado vaciamiento del tubo. Riñón excluido. Un riñón excluido que no existe, que no funciona. Eso es un riñón excluido. Generalmente este es un riñón funcionante, este es una urografía exterior, este riñón tiene que estar igual que este porque y está contrasteando y no debe funcionar igual. Cáliz superior, medio inferior, la pelvis renal, el ureter, ¿no? Pero acá vemos que no hay eso. Entonces lo que veo acá, sí, como digo, todo es imaginación para el urólogo del riñón, mira. El riñón dice, acá se está dañado, hay algo, pero
arteria, ¿no? No veo la pelvis, no veo los cálices, entonces, pero veo esto. Este es el otro riñón. ¿Y por qué no funciona? Está excluido. Esta es una bolsa de pus. Una bolsa de pus o gobierno de calcio, ¿no? Ya está muerto este riñón, no funciona, es pus, ya no tiene parénquima y el grado de la función renal, como dicen mis alumnos, se va a manifestar por el grosor del parénquima renal. Un parénquima renal grueso, como vemos acá, de cáliz hacia afuera, eso es el parénquima. Mientras más grueso sea el parénquima renal, el riñón es mejor, funcionamiento de mejor calidad. Acá lo que yo no veo parénquima, toda una bolsa de pus y de repente es una pequeña membrana que envuelve a la pus, no tiene parénquima. Entonces un riñón excluido, un riñón muerto, un riñón que no funciona y es un riñón que puede en cualquier momento reventar o ser un foco de infección para el resto, ocasionar una sepsis y la muerte del paciente. Entonces, esta es una bomba de tiempo. Una vez diagnosticado esto, hay que sacar ese riñón. Estenosis uretero-vesical. Esta estenosis más agresiva que uno está viendo, la estenosis es la desembocadura del ureter hacia la vejiga. El riñón, la orina baja y la porción distal del ureter, ahí, como un bulbo, como que no pasa la orina acá y acá está la vejiga. Esta es una estenosis de la unión uretero-vesical, la unión entre el ureter y la vejiga, ¿no? Cuando las úlceras, la fibrosis, la retracción ha sido en el orificio del meato uretero. Entonces, estenosis del uretero vesical o del meato uretero. Igual acá, ya un riñón de por sí uretero malogrado, dilatado, ven con grados de estenosis, acá, dilatado, estenosis y la estenosis de la unión uretero vesical. Igual acá, el estenosis, porque no se ve el contraste ahí, las estenosis parciales que ha dañado la vía urinaria de acá, y vemos con notorio la microvejiga, una vejiga pequeña comparada con la vejiga que nosotros sabemos. Microvejiga, estenosis de meato ureteral y estenosis de uretero, con uretronefrosis e hidronefrosis izquierda. O perdón, derecho, ¿no? El hidronefrosis está dilatado, ¿verdad? Entonces, si sabemos nosotros, bueno, esto, el especialista, la práctica, la especialidad, como ustedes ven, está bonito, está bien, pero ya para eso, que es la especialidad, nosotros ya nos vamos a responder ya qué es lo que tiene ese paciente y qué posibilidades de diagnóstico de paciente puede tener. Acá, una microvejiga, generalmente estamos viendo, bien, tremendos uréteres distales, por eso, como un bulbo, ambos lados. Y si tengo esto dilatado, es que esto, la orina no está pasando a la vejiga adecuadamente, entonces esta es una consecuencia de una estenosis del meato ureteral, meato uretero-vesical, y la vejiga viene de este tamaño, pequeño, ¿no? Una microvejiga. Uretrografía retrógrada mostrando múltiples estenosis ureterales en collar de perlas, ¿no? Otra imagen, rayos X, ¿no? Que les puede venir en los exámenes, ¿no? El collar de perlas en ureter. Esto se utiliza porque uretrografía retrógrada. Esto no es una urografía que colocamos contraste y la orina baja y baja hacia abajo y va dibujando. La uretrografía retrógrada, retro hacia atrás, se coloca por la uretra, un aparato que es el citoscopio. Con el citoscopio vemos la vejiga por dentro, identificamos el meato ureteral y con un catéter colocamos contraste de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, por eso es retrógrada. Y todo este contraste va a ir pintando todo hacia arriba. Y en algunos casos vamos a ver esto, ¿no? Lo que son las estenosis del uréter, las estenosis, que van a originar una dilatación del uréter, ¿no? Es un uréter que no sirve para nada, no funcional, que ya no es un caso avanzado de tuberculosis.
signo de collar de perlas. Otros exámenes tenemos la quielografía retrógrada, ¿no? Evalúa el sector distal de una estenosis ureteral para cateterización ureteral. El radiograma es un examen que mide la función renal por separado de cada riñón. Se dice, para la cultura general de ustedes, un riñón que funciona menos del 20% es un riñón que no sirve y hay que sacarlo. Y la única manera de saberlo, antes de sacar un riñón, yo tengo que hacer un radiograma para ver el grado de porcentaje funcional. La ecografía es poco valor inicial, útil en encontrar evolución, no va a seguir más que todo para controlando y viendo cómo avanza. La citoscopía es un examen endoscópico de afuera hacia adentro, vía uretral dentro del equipo, ¿no? Y vamos a ver por dentro todo lo que es la uretra y la mucosa vesical, ¿no? Inicialmente mucosa eritematosa, pudiendo haber sectores ulcerados. En caso de tuberculosis va a haber úlceras en la mucosa vesical, una vejiga de poca capacidad porque es una vejiga, una microvejiga. Y otro hallazgo que vamos a encontrar en los que se llama el meato urétero vesical, esos meatos en bollos de golf o en palos de golf, ¿no? Lo van a encontrar solamente en la PVC y es pregunta de examen, ¿no? Meatos en palos de golf, en bollos de golf, que es la retracción del lugar de producto de la cicatrización que hemos dicho y que da una imagen de un palito de golf que lo vamos a ver más adelante. La tomografía, un valor ilimitado para evaluar pared de uretra y pelvis y compromiso de vesículas secundarias. Simple. Un ataque con contraste que nos va a ayudar mucho, pero son exámenes que uno u otro nos va a dar un dato más para hacer el diagnóstico. Al hacer la citoscopía colocamos un equipo por la uretra y llegamos hacia la vejiga. Y en la vejiga podemos identificar esto. Esta es la desembocadura del meato urétero vesical. El urétero desemboca acá y esta es la vejiga y ahí llega la orina hacia la vejiga, ¿no? Este es el hallazgo que llamamos en palo de golf, ¿no? ¿Ven? El palo de golf. Típico de la tuberculosis, en algún momento sus exámenes no solamente ahora de cirugía, sino otro tipo de exámenes que van a dar la cultura en toda su carrera, son preguntas fijas que les vienen ahí en el palo de golf, de qué patología es, ¿no? Entonces ya saben el lote y cómo es. Tuberculosis en la proximidad del orificio ureteral. Este es el meato ureteral, acá está el otro meato ureteral, este es el trígono, la barra trigonal y este es el trígono, ¿no? Parte del trígono. Entonces, la orina con BK desemboca en el meato, esta orina está con B contaminada y va a ocasionar los primeros tubérculos o tuberculomas, lo que va a originar las úlceras, y las úlceras, la cicatrización, la retracción, la fibrosis y todas estas cosas, ¿no? Que hemos visto. Ahí están pequeñas y grandes úlceras. Después de los tubérculos vienen lo que son las úlceras, el meato, y ahí están las úlceras que se van agrandando y esto es dentro de la vejiga, la mucosa vesical. Cicatrizan, retrayendo y rozando, por eso es que la vejiga se achica y va a ocasionar una microvejiga. El diagnóstico diferencial de una tuberculosis, también son preguntas de examen, básico es la cistitis crónica recurrente. Es más, nosotros pensamos que esta tuberculosis es una cistitis recurrente, recidivante, y hasta que nos cansamos de dar tratamiento y damos un paso más y nos damos cuenta que hay una tuberculosis. Tumoraciones, sí, porque hay zonas de dilatación del riñón, dilatación de la pelvis renal, que puede simular una tumoración. Pero nefritis, hemos dicho que a veces se asocia a otro germen y ocasiona infecciones, ¿no? O gérmenes secundarios en un 20%, lo que es tuberculosis. Cistitis intersticial. Cistitis intersticial es una enfermedad que tiene la vejiga autoinmune, ya llamamos autoinmune, que es un organismo no ocasional, y que se caracteriza porque el paciente micciona cada rato, poquitos. Es una cistitis intersticial, no es el momento para desplejar. Y igual que una microvejiga, se comporta como una microvejiga micciona cada rato por la capacidad de la vejiga.
pero este es por una irritación e inflamación de los nefrosas, no por el hidronefrosis congénita. Los pacientes adultos tienen una dilatación de las cálices y perirenales que se manifiesta con una hidronefrosis que puede confundirse con hidronefrosis congénita, pacientes que tienen una estrechez de la unión urétero, de la unión, una estrechez de la juntura de la pelvis con el uréter, de la unión pélvico-ureteral, nace con cierta estrechez y se puede confundir esas hidronefrosis congénitas con las hidronefrosis que produce el beta o la PVC. Alteraciones físicas renales, hacemos una ecografía de repente, hay una hidronefrosis y puede confundirse con un quiste de riñón, entonces como diagnóstico diferencial. Hidronefritis crónica inespecífica, ¿no? También problemas de infección del riñón, parte alta del riñón, infección alta, urinaria, son frecuentes como para confundir, ¿no? Lo importante es que conozcamos más o menos las cistitis. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una TBC genital? Y esos son los más próximos. Los tienen ahí, los van a tener, porque igualito se los van a llevar para que los estudien. Complicaciones. La TBC en todo su avance me va a dañar riñón, me va a dañar ureter, me va a dañar vejiga, me va a dañar en algunos casos epidídimo, y mientras más avanzada esté, más daño. Cuando hay una estrechez de uretra, la uretra pues bien rebelde, es traicionera. Tratar una estrechez uretral es bien complicada, muchas veces no nos da la satisfacción que deseamos, porque es bien difícil de manejar. Muy pocos urólogos entran al manejo de una estrechez uretral porque a veces no evoluciona como uno quisiera, a pesar de haber hecho mejor tratamiento. Y esto hace que el paciente crea que el urólogo se ha equivocado, no lo ha manejado bien, o no es suficientemente capaz para hacerlo. Y no es eso, sino que la uretra puede meterse como uretra es ir a perder. Por eso muy pocos entran a manejar uretra, ¿no? Pero cuando hay estrechez de uretra, estas estrecheces son rebeldes, de manejos raros, a veces tienen que acabar con una zona permanente. Vesícula seminal, cuando hay un compromiso de vesícula seminal, una complicación de la vesícula seminal, abscesos que deben ser operados y drenados, y me puede ocasionar infertilidad porque la vesícula seminal es donde se almacenan los espermatozoides. Al ser dañado eso, no es donde se almacenen y en la eyaculación no hay la cantidad suficiente de espermatozoides, y se nos puede ocasionar una infertilidad secundaria a una TBC seminal. La vesícula seminal es una TBC de genitales. Es una de las complicaciones. En próstata, el beta en próstata es raro, no es lo común, pero si llegase, puede producir abscesos a nivel de próstata, ¿no? Y a veces hay que drenar bien los próstatas. En testículos y en epidídimo, sí, en la vía, en el aparato genital, son frecuentes, hemos dicho. El epidídimo es el lugar mucho más frecuente que llega a las lesiones o que va con una pequeña tuberculosis, ¿no? Y generalmente pues, van a ir a desarrollar fístulas hacia afuera, hacia el escroto. Por eso nos vamos a dar más que todo cuenta de compromisos de signo más que por otra cosa. Estas pueden visualizarse y producir infertilidad, ¿no? Generalmente, tanto cuando esta tuberculosis agarra vía o aparato reproductor, aparato genital, puede producir daño a la vesícula seminal, en el epidídimo, en el testículo, y eso nos puede llevar a un 35% de las posibilidades de infertilidad. El tratamiento médico no es lo mío, esto se lo dejamos a los neumólogos, a los genios, ¿no? Para que tengamos conocimiento. Generalmente el tratamiento médico en 10 meses, la primera fase 2 meses, con
1 gramos, isonacida 300, creatinina 700, niacinamida. Se lo paso rápido porque no me interesa como urólogo. Ustedes lo van a ver como en neumología de repente. Tampoco les va a venir en examen, ¿no? Para conocimiento suyo. Segunda fase, 8 meses, ¿no? Esto sí nos interesa. Como urólogo, no me interesa el tratamiento médico. No lo hago. No lo domino. ¿No? La verdad. Pero sí el tratamiento químico. ¿No? Sí el tratamiento químico. Entonces, la TBC, si les pregunta si se le hace una pregunta de tratamiento de la TBC, desde el punto de vista de una cátedra de biología, jamás lo vamos a meter, puede que la isoniazida, que el tratamiento esquema 1, no. Vamos a meterle preguntas quirúrgicas, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. La TBC lo general cura mediante la cicatrización y retracción. Hemos dicho eso. La TBC se va a curar cicatrización, retracción, las estenosis, las dilataciones, las microvejigas. Eso es lo que va a valorar la vida. Los procedimientos quirúrgicos están reservados para el manejo de sus secuelas. Entonces, el tratamiento que vamos a dar nosotros no es para curar, es para controlar, mejorar y tratar las secuelas, para mejorar la calidad de vida del paciente. Ya cuando el paciente ha sido diagnosticado, ha recibido su tratamiento con beca, ha controlado la tuberculosis con el tratamiento médico, con los esquemas, entonces hay secuelas que los medicamentos no van a solucionar. Entonces ahí entra el doctor. Ahí entramos nosotros para conservar órganos y preservar la función adecuada de los mismos. Esa es una misión de nosotros en esta tesis. Entonces, tenemos una serie de procedimientos quirúrgicos que hacemos, desde los mutilantes, que son las nefrectomías, epidemectomías, que es sacar el riñón cuando no sirve, porque si no es una bomba de tiempo y puede ocasionar una sepsis en el paciente, se puede morir. Epidemectomía, que basta con una infección del epidemio y no sana, y tenemos que sacárselo, porque epidemectomía sacar el testículo del epidemio, ¿no? Esas son estas tratamientos mutilantes. A veces también hay que hacer que se llama sacar la vejiga, sacamos la vejiga, todo lo que tenga que no sirva y le ocasiona daño al paciente, tenemos que sacar. Conservadora, otra parte de la cirugía es la conservadora, ¿ya? Que si no tiene un solo riñón, entonces, y el riñón no está dañado, tengo que tratar de sacar parcialmente el riñón, dándole la calidad de vida, porque si le saco el riñón por completo y no tiene riñones, es una insuficiencia renal, paciente cardiaco. Entonces, si podemos conservar parte del riñón, hay que hacer una nefrectomía parcial, ¿no? Tratar de preservar lo más que podamos el órgano. No soy tan agresivo de sacarlo. Si puedo preservar una parte, hacerlo. A veces hay procedimientos derivantes, ¿no? Que son la ureterostomía, nefrostomía, la cirugía de Wright y de Bricker y similares, que son, cuando ya la vía urinaria no funciona, tratar de derivar la orina hacia otros órganos vía intestino, ¿no? Vía intestino, vía catéteres para que salga la orina hacia afuera. Pero la nefrostomía, ¿qué es la nefrostomía? Cuando un riñón no funciona, el cuerpo funciona, pero el uretre está destrozado, cerrado, ya no hay más que hacer, colocamos catéteres hacia la pelvis renal por acá y el paciente empieza a orinar por un catéter el resto de su vida. No tiene buena calidad de vida, pero le estamos salvando la vida, porque si eso sigue así, el paciente va a llegar a una insuficiencia renal, la diálisis y eso es una muerte segura. Entonces, hacemos algún tipo de cirugía o procedimiento para tratar de conservar la función del riñón. Reparadora, a veces hay una plastía, a veces cuando la unión ureteropiélica que se estrecha por la infección, por la fibrosis, sacamos la estrechez, la reparamos. En lugar de ureter a veces colocamos intestino para reemplazar al ureter y darle la función, la calidad de vida a este riñón, ¿no? Ureterostomía, a veces el ureter, no hay vejiga, no existe vejiga porque ya es introvejiga, sacamos el ureter hacia afuera con un ostoma y por ahí orina una bolsa. Entonces es darle la calidad de vida y salvar el riñón, que es nuestro órgano blanco que queremos hablar, ¿no?
Y reemplazo a veces cuando ya no sirve para nada, pero puede reemplazarse este órgano, se hacen los trasplantes renales o el trasplante de una vejiga, se saca la vejiga dañada y se le coloca intestino, el ilio, y se hace una ileocistoplastia. O sea, los tratamientos van a eso, ¿no? A tratar de conservar la función renal. Algunas imágenes para que sepan más que todo. Estenosis uretral amplia, ¿no? Una ileoureteroplastia. Vemos el riñón perirenal y el uréter totalmente dañado por una TBC ya estenosado, no hay uretes que no sirve, pero la vejiga está funcionando bien. Este riñón, en cuestión de 3 a 6 semanas, puede dañarse y morir por producto de una hidronefrosis. Lo que se hace, se coloca el intestino, el ilio, se saca el segmento del ureter y se coloca el ilio como un tubo ahí, con su vascularización, ¿no? Entonces la orina baja por este conducto. Porque ilio que se ha hecho un ureter con un intestino, ¿no? Entonces, eso se cumple. Entonces, salvamos el riñón, ¿no? Ahora, no se puede hacer esto, una nefrostomía. Vía lumbar se coloca un catéter directo acá y por ahí elimina la orina. Y puede estar años en pacientes. Esta es una ileoureteroplastia con calibre adaptado, ¿no? Entonces es lo mismo que esto, solamente que estamos tomando acá el grosor del ilio, acá lo reducimos más delgado al tamaño del ureter, es una cirugía mucho más fina. Entonces hemos reemplazado el ureter por el ilio, ¿no? Acá, ¿qué tenemos acá? Lo mismo, tenemos un riñón que sea con cáncer o vamos a poner con calcio, que esté dañado, pero la idea es saber al riñón, no es cortar los riñones ni los órganos porque queramos, es más fácil sacarlos, sí, pero tenemos que preservar la función. Entonces podemos darnos el lujo de hacer una nefrectomía parcial. Sacamos la lesión, lo que está dañado, lo botamos y lo unimos nuevamente. Entonces estamos salvando el riñón sin necesidad de sacarlo. Tenemos acá los riñones que están funcionando, pero de repente es un paciente con una microvejiga y que la vejiga no sirve para nada y que lejos de estar ahí me está ocasionando un daño y va a llevar una insuficiencia renal. Entonces, ¿qué hago? Mi vejiga está mal, entonces un segmento intestinal, el intestino, ahí con su vascularidad, fijamos, reimplantamos los uréteres a este tubo digestivo, que lo cerramos y lo sacamos con una colostomía acá, con una bolsita. ¿Qué le digo? No tiene de repente una calidad de vida fabulosa, pero le estoy salvando la vida, salvando los riñones, librándolo de un trasplante renal que hay que tener suerte, paciencia y buen humor con un trasplante renal. Entonces, eso es lo que hacemos en una microvejiga, ¿no? Acá, por ejemplo, lo mismo que hemos visto es una estenosis del uréter, ¿no? Igualito se saca un segmento de intestino con su vascularidad y se le coloca en lugar de uréter. Cuando ya el daño es muy agresivo, tiene un riñón excluido, un riñón no funcionante que no sirve para nada y es una bomba de tiempo, mejor es sacarlo. Entonces, agarramos, lo sacamos, digamos, toda la vascularización, el uréter, y afuera, y el paciente queda como un riñón sano, ¿no? Como uno solo, ya en zonas rutinarias. O pacientes que tengan ya un epidídimo o un testículo ya dañado por la tuberculosis, hacemos la ortoepidemectomía, sacamos el epidídimo, el testículo hacia afuera, porque ya no sirve, más operaciones daño, infecciones al paciente, y se queda con un solo testículo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de tratamiento. Esta es una que se llama una imagen en la cual dice un riñón mástic, se ve un riñón mástic, ¿no? Retraído y repleto de calcio, el calcio que se ha formado como he dicho como queso, y el aspecto de masilla o queso. El riñón opuesto con leve hipertrofia compensada. Cuando tenemos dos órganos, en este caso dos riñones, dos testículos, y uno de ellos
falla. El otro tiene, que se llama una hipertrofia compensadora, o sea, crece, aumenta el tamaño para tratar de compensar al compañero que ya no funciona. Entonces es la hipertrofia compensadora que funciona siempre cuando hay dos órganos similares, ¿no? Esto es lo que es las infecciones